Buenos días. Buenos días a todos. Me llamo Alba Muñoz y soy estudiante de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León. Bienvenidos al Congreso Internacional de Centros Universitarios Católicos de Formación de Educadores, Rescatar la Educación. Bienvenidos a nuestra querida ciudad de Valladolid. Saludamos cordialmente a todos los asistentes que participan en este evento, de Colombia, Chile, México, Suecia y España. Saludamos a los que estáis aquí presentes y a los que nos escucháis de manera online. Recordamos que durante este congreso las conferencias plenarias y las mesas redondas serán retransmitidas por YouTube. Procedemos a la inauguración del congreso con la intervención de los representantes de las entidades organizadoras. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María del Carmen Madrid, directora de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León de Valladolid. Buenos días a todos. Comenzamos nuestro Congreso Internacional de Centros Universitarios Católicos de Formación de Educadores, que hemos titulado Rescatar la Educación. En primer lugar, damos la bienvenida y agradecemos su presencia a nuestro arzobispo de Valladolid, el excelentísimo y reverendísimo señor don Luis Argüello. Saludamos y damos las gracias a las universidades organizadoras y colaboradoras, especialmente a la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, representada aquí por su rectora, doña Rosario Sáez Yuguero. A las universidades colaboradoras, la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, la Universidad de Navarra, la Universidad CEU Abad Oliva y la Universidad Francisco de Vitoria. Agradecemos la presencia de todos los profesores universitarios que participan en las diversas ponencias y comunicaciones y que con ello hacen posible el funcionamiento de este congreso y que proceden de diferentes universidades españolas y extranjeras. Al Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez de Palma de Mallorca, adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas, al Centro Universitario Sagrada Familia, adscrito a la Universidad de Jaén, al Centro Universitario Santana, adscrito a la Universidad de Extremadura, al Centro de Estudios Superiores Don Bosco, a la Facultad de Teología de Burgos, a la Universidad de Educación a Distancia, a la Universidad Católica San Antonio de Murcia, a la Universidad CEU San Pablo en sus diversos campus, Cardenal Herrera Oria, la Escuela de Magisterio CEU Vigo, la Universidad CEU Fernando III y el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Espínola, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, Universidad de Cantabria, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Granada, Universidad de Valladolid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Pontificia de Salamanca, a la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad San Jorge, Universidad de las Islas Baleares, Universidad Ramón Llull, Universidad de Lund, Suecia, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Guadalajara, Fundación Universitaria Católica del Norte de Colombia y a la Universidad Santiago de Chile. Y también queremos daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia a los colegios e instituciones que os habéis interesado por el tema del Congreso y que nos honráis en este momento con vuestra presencia. Al Colegio Ave María, Colegio La Inmaculada Concepción, Colegio Nuestra Señora Las Delicias de Madrid, Colegio Safa Grial, Colegio Sagrada Familia de Aldán, Colegio Sagrados Corazones de Madrid, Colegio Beata Mariana de Jesús, Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Escuelas Parroquiales del Sagrado Corazón de Olivenza, Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir de Valencia, Colegio San José, que nos ha cedido sus instalaciones para celebrar el Congreso, a los profesores de Religión Católica de Valladolid, a la CONCAPA, a la Delegación de Laicos de Mérida, a la Delegación Diocesana de Enseñanza de Valladolid y de Segovia y a la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de Enseñanza Católica. Bueno, sed todos bienvenidos. Después de esta breve relación de centros que estamos interesados en este tema, como hemos titulado el Congreso, Rescatar la Educación. Esperamos que no sea un congreso más, porque queremos que este congreso nos guíe en nuestra tarea educadora
y que tenga como un eco a lo largo de los años siguientes. Muchos de ustedes se habrán preguntado por qué este título, si hoy se afirma reiteradamente que tenemos la generación de jóvenes más preparada de la historia. Entonces, ¿por qué hay que rescatar la educación? ¿De qué hay que rescatar la educación? ¿Es necesario rescatar la educación? ¿Es urgente? ¿Cómo podemos hacerlo? A lo largo del Congreso seguramente se irá dando contestación a todos estos interrogantes, porque para llegar a una meta lo primero que uno debe saber es del punto del que parte y a dónde quiere ir. Son muchos los pensadores actuales relacionados con el mundo de la educación que nos pueden aportar luz en este sentido. Voy a citar alguno de ellos porque solo esto es una breve introducción. Por ejemplo, el catedrático emérito de la Universidad de Virginia de Estados Unidos, Eric Donald Hirsch, preocupado hace años, ya en los años 80, por los resultados de la educación norteamericana, creó junto a un grupo de colegas la Fundación de Conocimientos Básicos, es decir, el corazón de lo que se debía enseñar en las escuelas de Norteamérica. Ha tenido un gran éxito y se ha extendido por todo Norteamérica. Es decir, empezó a hablar de contenidos y no tanto de metodologías. Él está preocupado, o estaba preocupado y está dando solución a que en los colegios o en las escuelas del país los contenidos sufrían como una persecución porque se dedicaban los profesores o les habían convencido los pedagogos a que había que hablar de metodologías y cambiar la metodología. Como lo refleja en su libro, La escuela que necesitamos, es un libro que les recomiendo, está muy bien escrito, es muy serio y entonces hace un análisis de la educación. Él comienza con la de Estados Unidos, pero nos sirve para todo Occidente. Alicia Delibes, en su reciente libro titulado El suicidio de Occidente, explica por qué hay que rescatar la educación, un campo que ella conoce muy bien porque ha sido profesora de matemáticas durante muchos años y además ha estado en cargos políticos de educación en la Comunidad de Madrid. Y ella dice que una de las causas de esta decadencia de Occidente es que ha fallado la institución que la hizo grande, que fue su escuela. Sobre ella reposaba la responsabilidad de transmitir los saberes y los valores de una generación a otra. En su libro expone claramente cómo poco a poco, sin darnos cuenta, a través de ideas pedagógicas y de leyes de educación ideológicas, se ha modificado el fin de la educación. Este cambio ha originado una decadencia de la educación occidental, como bien queda patente no solo en los informes PISA, que al fin y al cabo analizan solo una parte de lo que es la educación, sino que todos día a día percibimos, tanto padres, profesores como la sociedad en general, que lo que es la civilización de Occidente está en problemas. Nos lo recuerda precisamente un pensador también americano, Peter Kreeft, filósofo católico, un profesor emérito de filosofía de la Universidad de Boston, en su libro titulado «Cómo ganar la guerra cultural». Dice así, muy sencillamente, porque habla muy sencillamente para que todos lo entendamos. Dice, más o menos, casi todo el mundo con sentido común coincide en que nuestra cultura encara serios problemas. Y añade, con un poco de humor, porque le gusta un poco poner la chispa de humor en lo que dice, ¿no? Si os sorprende que os digan que nuestra civilización está en crisis, os doy la bienvenida de vuelta a la Tierra y espero que hayáis disfrutado de unas bonitas vacaciones en la Luna. Cita luego unas palabras muy sencillas de Madre Teresa como para dar énfasis a esto que él estaba diciendo, ¿no? Y dice, la Madre Teresa, con esa sencillez que la caracterizaba, decía, cuando una madre puede matar a su hijo, ¿qué queda por salvar de la civilización? Es decir, la Madre Teresa sí veía dónde estábamos llegando. Lo decía con sus palabras sencillas pero fuertes, cargadas de un fuerte sentido. Tradicionalmente la escuela ha enseñado el valor del esfuerzo y el placer del trabajo bien hecho, pero hoy se nos intenta convencer que se trata de entretener al alumno y que el alumno lo pase bien y no se frustre. Lipovetsky nos recuerda que la educación que solo quiere agradar no protege a la persona. Y el padre Tomás Morales, gran educador de jóvenes durante más de 40 años, decía, educar es enseñar a pensar hondo, a querer con eficacia y a amar con intensidad.
En una sociedad que prioriza la información más reciente sobre la más importante o trata los asuntos a través de emociones, se hace necesaria una educación que cultive la reflexión, que valore la constancia y que eduque el corazón. Y esto a la vez que enseña lengua, matemáticas, historia, ciencias o cualquier materia. Por lo tanto, no quiero alargarme porque esto es la introducción, ¿hay que rescatar la educación? A mi forma de pensar, sí, rotundamente sí. ¿Es urgente? Sí, porque para mañana ya es tarde, ya llevamos muchos años de retraso. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aquí tienen la palabra todos los presentes, que a lo largo del Congreso nos irán exponiendo sus puntos de vista y lo que ellos observan que tenemos que realizar todos para llegar a esto que no es inminente. No se trata de pasado mañana cambiar todo nuestro sistema educativo, pero esto es un primer paso. Así que con esto les doy la bienvenida. Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras de la profesora doctora María del Rosario Sáez Yuguero, excelentísima y magnífica rectora de la Universidad Católica de Ávila, la institución anfitriona de este 7º Congreso de la IASPES. Muchas gracias. Buenos días. Excelentísimo y reverendísimo don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, ilustrísima señora doña Carmen Madrid de la Fuente, directora de la Escuela Fray Luis de León. Queridos congresistas, un saludo también a todos los que nos siguen por streaming. Es para mí un motivo de orgullo y una enorme satisfacción asistir a la inauguración de este congreso que lleva en su título la formación de educadores, rescatar la educación. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a la directora de la Escuela Fray Luis y también pues, a todo su equipo por la organización de este congreso y por esta brillante iniciativa y este título que yo creo que hoy es más necesario que nunca, lo de rescatar la educación, es decir, transmitir los valores, las creencias, el arte, la cultura, la historia, nuestra historia, que tanto pues, está sufriendo en nuestros días. Por lo tanto, lo de rescatar la educación creo que es un lema que tiene mucho sentido en la actualidad. Además, también otro tema que a mí siempre personalmente me ha preocupado mucho, que es la formación de los educadores. ¿Quién forma a los formadores? Creo que es una enorme responsabilidad de nuestras universidades, especialmente de las universidades católicas, la formación de los formadores. Y para eso pues, se requiere imbuir a nuestros alumnos de pasión, imbuirles y hacerles y concienciarles de que la educación es mucho más que la transmisión de conocimientos, que es la formación de personas que son las que van a regir nuestra sociedad y las que hacen nuestra sociedad. Me ha alegrado mucho cuando la directora ha leído esa enorme lista de participantes de los centros que estamos implicados en este congreso, y creo que tenemos que trabajar juntos, que este congreso pues, sea el primero de muchos más, pero que de verdad sea eficaz en la formación de formadores. Es verdad que actualmente hay que ir contra corriente, que la sociedad pues vemos cómo está la educación, cómo son las leyes educativas. Ese libro fantástico que también al que aquí se ha hecho referencia, de Alicia Delibes, y que pone todo esto de manifiesto y de que una forma tan clara pues nos dice de dónde viene todo esto. Y yo creo que nosotros tenemos muchísima responsabilidad, sobre todo los que tenemos en nuestros centros facultades o el grado de magisterio o el máster de profesorado. Tenemos que también pues, fomentar las vocaciones a la enseñanza entre nuestros alumnos más jóvenes, pero en la enseñanza con pasión y como esa misión también evangelizadora. Una plataforma para formar personas y para la evangelización
la verdad que actualmente son todos nuestros centros. Así que por mi parte, pues dar la enhorabuena por esta iniciativa. Mucho ánimo pues a todos los que lo han organizado, mi felicitación, y realmente desde la Universidad Católica de Ávila nos sentimos orgullosos pues de tener una escuela de magisterio, un centro adscrito como es la Escuela Fray Luis de León a nuestra universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahora damos la palabra de nuevo a la ilustrísima señora doña María del Carmen Madrid, directora de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, que nos presentará al ponente de la conferencia inaugural. Aquellos que lo deseen podrán escribir sus preguntas al ponente para que puedan ser formuladas en el tiempo destinado al coloquio. Las azafatas estarán disponibles para recoger sus papeles y entregarlos a la moderadora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero, antes de presentar a don Luis y su conferencia, decir que este congreso surgió como idea en una comida de Navidad el año pasado, justamente donde estaba presente don Luis Argüello y doña Lidia Jiménez, que es la presidenta de la Universidad Católica de Ávila, y los profesores de la Escuela Fray Luis de León, que estábamos allí, que nuestra preocupación, según iban hablando, pues íbamos comentando cosas de lo que nos preocupaba a cada uno sobre la educación. A raíz de eso, la presidenta, doña Lidia Jiménez, dice, ¿y por qué? Porque yo dije, habría que hacer una reunión de universidades y colegios. Dice, ¿y por qué no un congreso? ¿Qué opina don Luis? Y dice don Luis, pues efectivamente, hay que hacer un congreso de nivel, donde estén implicadas todas las instituciones. Y eso es lo que hemos intentado. Este es un primer paso, un pasito, pero ahí estamos. Bien, pues dicho esto, voy a pasar a presentar a don Luis. Casi todos conocen ustedes a don Luis Argüello, a monseñor Luis Javier Argüello García, que es natural de Meneses de Campo, Palencia. Estudió en Valladolid en el Colegio de los Hermanos de la Salle, donde obtuvo el Premio Nacional de Bachillerato. En la Universidad de Valladolid obtuvo la licenciatura en Derecho Civil, con premio extraordinario fin de carrera. Fue profesor de Derecho Administrativo en la misma facultad, de 1976 a 1981, y profesor del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, desde 1981 a 1984. En 1983 ingresa en el Seminario Diocesano de Valladolid y es ordenado sacerdote en septiembre de 1886. Desde entonces ha desempeñado en la Archidiócesis de Valladolid los siguientes cargos: formador y rector del Seminario Diocesano de Valladolid, miembro electo de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral, vicario general y moderador de la Curia Diocesana desde 2011, hasta su nombramiento episcopal en abril de 2016 por el Papa Francisco como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid. En junio de 2022 es nombrado arzobispo de Valladolid por el Papa Francisco y el 30 de julio toma posesión de su cargo. Ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal Española durante los años de 2018 a 2022 y de 2022 a 2024 miembro de la Comisión para el Clero y Seminarios, de la Comisión Permanente y el responsable de Servicio Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal. Desde el 5 de marzo de 2024 es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, como todos sabemos bien. Pues buenos días, don Luis, y puede comenzar su conferencia, sí. Que tiene un título pues muy elocuente. De educación a educación con mayúscula hay una diferencia. Bien, como suele ocurrir que el título te le ponen, ¿eh? O sea que yo haré lo posible por responder al título, pero bueno, de todas formas me quiero remontar al siglo XIX, ya que sí, la verdad es que lo tenía pensado, ¿eh? O sea que me viene bien. ¿Por qué? Porque en 1857 se aprueba en España la primera ley de educación, ¿eh? Cuando la Ilustración, en medio de los vaivenes que vive España en el siglo XIX, entre liberales y conservadores, entre carlistas y liberales, pues en 1857 un alcalde de Valladolid, Claudio Moyano, que es zamorano de un pueblo de Zamora, pero que es
estudia en la Universidad de Valladolid y es alcalde de nuestra ciudad. Luego forma parte de un gobierno liberal y promulga la primera ley de educación en España. Una ley que dura desde 1857 a 1970. Y ahí me afecta, porque yo estudié en la escuela unitaria de mi pueblo, Meneses de Campos, en una escuela que estaba regida por esa ley, una escuela unitaria donde el maestro, entonces había maestro y maestra, chicos y chicas, coincidíamos en el patio, pero estábamos en aulas diferenciadas, ¿no? Y era una escuela unitaria, donde estábamos los niños desde 6 años, hasta los 6 años los niños estaban en casa con su madre normalmente, pero también muchas veces con su padre en las tareas del campo, visitando las gallinas o los cerdos o las mulas, ¿no? Y en la escuela reunía a niños de 6 a 14 años en el mismo aula, con lo cual el profesor hacía maravillas, ¿no?, para mantener aquello en orden y para que los de 12-13 hicieran algo con los de 6-7 y, bueno, como una especie de malabarismo constante. Así que bienvenidos a Valladolid, bienvenidos a una ciudad que tiene dedicada una calle a Claudio Moyano. También bienvenidos en este día, un día curioso. Le comenzamos en un año litúrgico y le concluimos este 30 de noviembre, sábado, en la tarde, con las vísperas, comienza un nuevo año litúrgico. Y como todos los años litúrgicos, como todo el caminar de la vida de la Iglesia, es Adventus, es Adviento. Está marcada la vida, el paso del Señor por el tiempo, por un Adventus, por la esperanza. El Papa Francisco, al convocar el jubileo que tendrá lugar en el año 2025, en este año litúrgico, ha dicho peregrinos de esperanza y nos convoca a una alianza social por la esperanza. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la escuela, porque la escuela que acoge a niños, ahora no de 6 años, como cuando yo fui a la escuela unitaria de mi pueblo, sino a bebés prácticamente, pues ¿cómo no va a estar marcada por la esperanza de una vida lograda, plena, con sentido? En una escuela católica diríamos con una vida de santidad, como un gran objetivo en el camino educativo en el que se conjugan diversas presencias, instituciones, personas que intervienen en esto. Bueno, voy a ver si puedo transmitiros lo que quiero decir, ¿no? Y no me embarullo yo mismo con mis propias palabras. Empezaría haciendo una cita, ya que estamos viajando por el tiempo, de una declaración del Concilio Vaticano II, precisamente sobre la educación, que fue hecha en el último tramo del concilio, en octubre de 1965. El concilio culminó en diciembre de ese mismo año 65. En esa declaración, Gravissimum Educationis, sobre la educación cristiana como un asunto de extraordinaria importancia, como un asunto gravísimo, y con tantos aspectos de dimensión profética del concilio, Gaudium et Spes, que se aprobaría unas semanas después, nos habla de un tiempo en el que las novedades son tan grandes que la Iglesia siente un desafío singular para poder anunciar la eterna novedad, ¿no?, que ayude a hacer nuevos análisis y nuevas síntesis. Pues bien,
La Santa Madre Iglesia dice Gravissimum Educationis, que quiere atender a toda la vida del hombre, tan incluso la material en cuanto está unida con la vocación celeste, le toca también una parte en el progreso y en la extensión de la educación. Una parte que nosotros queremos ofrecer seguramente unidos a otras partes. El asunto es si es posible encajar el puzzle de unas partes y otras. ¿Qué acentos pone Gravissimum Educationis? Que yo subrayo ahora como asuntos en el que pueda aparecer la diferencia. Porque aceptemos que todos nuestros compañeros que están presentes en el mundo de la educación tienen este deseo, un deseo de educar. Aceptémoslo. Y que dentro de ese deseo hay hoy en el mundo educativo español, en el europeo, en el occidental, que está tan en crisis, pues montones de esfuerzos, de trabajo, de búsquedas, que tienen la pretensión de ofrecer una educación adecuada a la época que nos toca vivir. Una educación moderna. Y ahí empieza algunos de los asuntos de las diferencias, que tiene que ver, pues, con lo que nosotros vivimos en el misterio de este día al que me refería antes, ¿no? Por una parte, nosotros compartimos con nuestros conciudadanos una travesía por el tiempo cósmica y cronológica que llamamos historia, y al mismo tiempo, por eso comenzamos el año un día como este, sin hacer Nochevieja, sin que mañana aparezca en los telediarios ha comenzado un año nuevo. No, pero será así porque nosotros descubrimos en el paso del tiempo otro dinamismo. El dinamismo de la gracia, el dinamismo de lo eterno. Y así hay un coloquio entre lo eterno y el tiempo, entre lo que permanece y el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente uno de los asuntos más gordos a plantearnos, no solo en el mundo de la educación, pero singularmente en el mundo de la educación, es nuestra propia comprensión del tiempo y nuestra propia comprensión en el tiempo del progreso. Y tendríamos que leer a los primeros filósofos y estar un rato debatiendo quién tenía razón, Heráclito o Parménides. ¿Quién tenía razón? ¿Todo fluye o no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Quién tiene razón? ¿El tiempo cíclico o el tiempo abierto, lanzado al espacio? Seguramente los dos latidos son abrazados por la Trinidad. Tendríamos una primera propuesta de superación de dialéctica de contrarios. Pero bien, Gravissimum Educationis plantea estos tres asuntos como asuntos importantes en el tema de la educación. Uno, que los alumnos adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad. Y solo desde ahí, en el desarrollo ordenado y activo de la propia vida, aparecerá la búsqueda y el encuentro de la verdadera libertad. Es decir, en este coloquio de responsabilidad y libertad, lo primero que aparece es responsabilidad, quizás porque en el texto se incluye, desde lo que ya empecé leyendo al principio, que hemos sido llamados, que somos vocación y que educar consiste en ayudar a responder
a lo que hemos recibido como don, que se transforma en llamada y cuya respuesta, responsabilidad, respuesta, ayuda a crecer. Claro, que para que esta respuesta no sea en modo mecánico, para que esta respuesta sea humana de aquellos que han sido creados a imagen y semejanza del mismo Dios, esta respuesta ha de ser en libertad. Y también precisa ser educada a la libertad. Un asunto, por tanto, el coloquio entre responsabilidad y libertad. Claro, entre educación y educación hay dos maneras de entender esto, ¿no? Puede haber una primacía de la libertad, una absolutización de la libertad, una comprensión autorreferencial de la libertad, una mirada autónoma, independiente, desvinculada, individualista de individuo de la libertad, o una comprensión de la libertad en clave de respuesta que supone coloquio, alianza, persona, vínculo, dependencia. Otro asunto que Gravísimo en Educaciones sitúa en el centro de una propuesta educativa en la cual la Iglesia tiene una palabra que ilumina: la comprensión del sujeto, de la persona. Y fijaros, hablando de la comprensión de la persona, ya Gravísimo en Educaciones, es año 65, todavía no ha acontecido mayo del 68, y nos plantea una positiva y prudente educación sexual, que sea expresión de nuestra comprensión antropológica, que valora el significado de la diferencia sexual. Hoy esto nos suena normal, podríamos decir. Bueno, como una cuestión de gran debate, claro, pero que normal que se hable de esto. Evidentemente, para que haya educación hace falta una comprensión antropológica que lleve dentro de sí una propuesta de desarrollo integral de lo que en la antropología acogemos como don y germen. Claro, esta es una cuestión hoy discutida, muy discutida. Es más, si leemos las exposiciones de motivos de las leyes que se han aprobado en España sobre las cuestiones relativas a todo lo que tenga que ver con sexo, género, homo, trans, vemos que en esas propuestas de las exposiciones de motivos de estas leyes hay una antropología con pretensión educativa, porque en el corpus legislativo, después de la exposición de motivo en estas leyes, se dice que en la escuela se ha de cuidar la formación en esa antropología. En una antropología que, por resumir, anula el significado de la diferencia sexual. O en una antropología, si me permitís que lo diga desde otras claves, una antropología gnóstica, una antropología que desprecia la corporalidad, la materialidad. Por eso es curioso que en los debates actuales sobre el mundo en el que estemos viviendo, los católicos estamos encontrando unos aliados singulares. ¿En quién? En los materialistas. En los materialistas. Porque los materialistas tienen una especial sensibilidad antinóstica. Y porque en el fondo los cristianos, ya desde la primera navegación de la historia cristiana, son ese grupo de gente que hace elogio del cuerpo, que valora el cuerpo, que tiene en el cuerpo su seña de identidad: mi cuerpo por vosotros. Escuchamos en el corazón de la gran plegaria. Por eso, responsabilidad, libertad, una polaridad que marca la diferencia. Antropología, y dentro de la antropología, la cuestión de la diferencia sexual. Es decir,
la cuestión del coloquio entre sexo y género. Un coloquio imprescindible. Nuestro ser humano es ontológicamente cultural. Es decir, nosotros recibimos la vida, crecemos en la vida desde un don biológico, carnal, real, pero desde el mismo abrazo de nuestros padres, esa realidad ontológica, carnal, real, es al mismo tiempo cultivada, es al mismo tiempo una expresión cultural, porque no se puede separar naturaleza y cultura en la comprensión de lo humano. Por eso no podemos separar sexo y género. Claro que hay que hablar de género, hablando de cuestiones de sexo. Pero en el diálogo, quien marca la dirección del diálogo es el dato que aparece en nuestra propia corporalidad. En el coloquio entre sexo y género no podemos prescindir del significado de nuestra corporalidad que está inscrita hasta en las células que nos puedan parecer más insignificantes de nuestro propio ser, ¿no? Otra cuestión que aparece, otra polaridad, ¿no? Hemos planteado libertad, responsabilidad, hemos planteado la cuestión antropológica y la polaridad sexo-género, hoy dominada por las ideologías de género, como constructo ideológico que pide, y esa es otra de las características de las antropologías actuales, como es un constructo ideológico, pide una deconstrucción de lo real. Por eso, cuando en España la ley Moyano es derogada en 1970 por la ley de educación todavía en el régimen del general Franco, empieza ya en el libro blanco que realiza Ricardo Díaz Hosleiner, que luego va a ser uno de los principales protagonistas del llamado Club de Roma y que luego va a tener mucho que ver en el desarrollo educativo que propugna UNESCO, luego directivas de la Unión Europea, luego nuestros propios planes educativos. Ya en la ley del 70 empezaba a aparecer la importancia que la educación había de tener en su relación con el sistema económico, productivo y distribuidor de los bienes, que evidentemente también es así, es decir, que la educación en una nación, en un Estado, tiene que tener en cuenta toda la realidad de la vida económica, social, política de ese lugar. Pero, bien, aparece, hay una polaridad. ¿Hacemos de la educación solo algo funcional al servicio del capitalismo dominante? ¿O hacemos de la educación que tiene sus propias reglas del juego, sus propios acentos? Luego, claro que sí, en su despliegue ha de tener en cuenta la realidad del sistema económico, productivo de una propia nación. Va a ser la ley, la LOCSE en el 80, digo en el 90 más adelante, la que realmente, en esto que decías tú al principio, en la relación entre pedagogía y contenidos, entre cómo y qué, por decirlo de alguna manera, la que introduce las grandes novedades que han llegado hasta nuestra última LOMLOE, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Porque la tercera, y acabo el comentario de Gravísimo en Educaciones, la tercera cuestión que plantea el concilio en esta declaración es la cuestión de la participación en el mundo educativo de dos realidades que podríamos decir que están fuera de los muros de la escuela, pero que influyen decisivamente en la escuela, que son familia y sociedad. La articulación de familia, sociedad y escuela es como el tercer gran acento que marca el concilio, ¿no? También hoy hay debate sobre esto. Hace
3 o 4 años, no me acuerdo, cuando el penúltimo Congreso de Escuelas Católicas, no el que se acaba de celebrar hace unas semanas. En el anterior, la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá, dice ahí que la cuestión de la educación es una cuestión del Estado, no tanto de los padres. Claro, dicho en ese foro, sonó especialmente sorprendente, pero expresa una intención, expresa una manera de entender este coloquio entre sociedad, en la que se sitúa nosotros, la Iglesia, pueblo entre los pueblos, las iniciativas que podamos tener en este campo, la familia, el Estado. Ahí hay un coloquio. Bien, dicho esto, de alguna forma están ya reseñados los que aparecen como protagonistas en el mundo educativo. La familia, la sociedad, dentro de la sociedad podríamos mirar la Iglesia, la escuela, el sistema educativo, la política, por tanto, y la persona, el sujeto de la educación, ¿no? Sujeto, destinatario, protagonista. Bueno, también estas son palabras interesantes, digamos, ¿no? De alguna forma, hoy escuchamos tanto a la familia como a la sociedad, en la sociedad también la Iglesia y sus instancias educativas, al sistema educativo y dentro del sistema educativo cada escuela concreta, la pretensión de todos de tener al niño, al adolescente, al joven en el centro. Y aquí aparece seguramente pues, las grandes cuestiones de los debates o de los diálogos o de las reflexiones de estos días, ¿no? Claro, la familia, la labor educativa de la familia, si la tengo que resumir en 2 palabras, ¿qué es lo que ofrece la familia? Ofrece o debería ofrecer afecto y disciplina. Afecto y disciplina. Afecto y autoridad, autoridad que se hace disciplina. Afecto y disciplina, que es el coloquio entre el padre y la madre, lo masculino y lo femenino, no diciendo que esté residenciado solo en el varón la disciplina y en la madre el afecto. No, no, no. Es algo compartido, pero compartido en una polaridad antropológica, en el que lo paterno es siempre una referencia última a la autoridad disciplina en el crecimiento madurativo del niño, del bebé, del niño, del adolescente. Y lo materno tiene que ver con el afecto. Ya lo sé, de alguna u otra manera todos hemos podido leer a Freud, ¿no? Y podemos hablar de las patologías de lo paterno y de lo materno y de los complejos. Claro, porque todo lo humano crece en medio del don y de la herida, que también es una mirada que tenemos sobre lo humano, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos ocurre hoy? Que la familia, que ha de ofrecer disciplina y afecto, primero, en su propia composición, ha quedado reducida en muchos casos a familias de un solo hijo, de 2 hijos, en el que también el individualismo en las relaciones de pareja y de familia influyen y donde han entrado con fuerza las pantallas en la vida familiar. Primero fue la pantalla del televisor en el cuarto de estar, luego las pantallas de los ordenadores, las pantallas de los nuevos aparatos tecnológicos y sus desafíos. Y entonces hoy en las familias se ha ido también introduciendo un tipo de comportamiento que, si me permitís, voy a llamar comportamiento terapéutico, que se extiende también a los foros sociales y a la escuela. Porque si los pedagogos han sido protagonistas en nuestras leyes educativas hasta aquí, ahora empiezan a pedir
su cuota correspondiente de poder en la escuela a los psicólogos y pedagogos, ¿no? Hay como una verdadera obsesión porque los niños no lo pasen mal, porque cualquier tipo de asunto, de comportamiento, cualquier emoción, porque la mirada va directamente dirigida a las emociones, pueda ser expresión de algo patológico. Evidentemente, hay una realidad, también está en la actualidad, en la mesa de nuestra sociedad, de problemáticas de salud mental. Pero como dicen también gente que reflexiona sobre esto, bueno, acaba de salir un libro, Mala Terapia, de Abigail Shrier, esta misma que hizo una cosa sobre la transexualidad, no sé si os recordáis. Pues en Mala Terapia, esta autora expresa hasta qué punto hay a veces patologías de tipo psicológico o desajustes de tipo psicológico que terminan siendo inducidos por las propias terapias. Por la necesidad de tenga usted un psicólogo en su vida, un coaching bueno. Pero, ¿entended cómo digo todas estas cosas? Las digo en una tensión de polaridad. Porque si queremos establecer una alianza, hemos de reconocer también, incluso en los estilos, en los comportamientos, en las maneras de entender la escuela y lo educativo, que no nos convencen o que no nos gustan y que incluso queremos hacer algunas enmiendas, también lo que hay de intuición, de subrayado, de cuestión a tener en cuenta, pero no convirtiendo eso en un absoluto que protagoniza la tensión educativa hasta el punto de querer hacer de la escuela, lo mencionabas también al principio, solo un lugar donde los niños se lo pasen bien. Porque si es un lugar donde los niños se los pasen bien, y voy a adelantar lo que en definitiva yo quiero deciros como titular y como resumen. ¿Merece la pena la educación? Quedaros con esta expresión, merece la pena, merece la pena. Esta expresión castellana, merece la pena, quiere decir que los asuntos importantes merecen penas, merecen esfuerzo, merecen sacrificio, merecen dolor, y que por tanto cualquier asunto que merezca la pena, del que queramos retirar las penas, es un error. No merece la pena algo por lo que no merezcamos en un dolor de amor también experimentar el dolor del sacrificio, del esfuerzo. Entonces, si una propuesta educativa, hasta en el seno de la propia familia, quiere retirar las penas, esa propuesta no merece la pena. Retirar las penas. Claro, a veces retirar las penas, hay un tipo de atención psicológica, de ayuda, que merece la pena. En el sentido de que pueda hacer un tipo de propuesta que anime a ponerse de pie, que anime a asumir el sacrificio en la vida, que anime al trabajo, que anime al esfuerzo. Pero si se busca un atajo de recetar una pastilla, que lo mismo es necesaria. Yo en asuntos que tienen que ver con cuestiones de salud, entro, porque acabo de entrar, pero también entro con temor y temblor, con respeto a los que sean profesionales del asunto. Pero disciplina y afecto en un momento en el que las emociones triunfan y en el que se trata de salir al paso de las emociones negativas, pensando que las emociones negativas nunca merecen la pena, pues ahí hay un riesgo que marca la diferencia. ¿Qué decir de nuestra sociedad? Nuestra propia sociedad española, que además de estas expresiones que ya he mencionado, de una cierta desorientación antropológica,
vive una problemática grande. Yo lo recordaba el otro día en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, de un desajuste grande que tiene luego repercusiones en las leyes educativas, en nuestra comprensión nacional y nuestro sentido de la historia. Nuestra propia reconciliación con la historia española, utilizada hoy como instrumento de fuerte polarización, y luego nuestra conciencia nacional en un sistema educativo que vive en un régimen constitucional de autonomías que tienen la competencia en la educación. Digo, entonces, bueno, dejémoslo ahí porque si no me voy a entretener demasiado en cosas que son periféricas, ¿no? Pero hablemos dentro de la sociedad de la Iglesia y de nuestras propias propuestas educativas. Se ha dicho, y es verdad, que yo estudié en el Colegio Lourdes de los Hermanos de la Salle. Cuando yo estudié en el Lourdes, estuve interno allí del año 64 al curso 70-71. Cuando yo estudiaba en el Lourdes, por cierto, teníamos unas peleas con los de este colegio, a los que llamábamos jeringuillas, ellos nos llamaban baberos, solíamos tener trifulcas, claro, nada comparable a las que hay hoy en los campos de fútbol, sobre todo con las madres y los padres y los árbitros que van a acompañar a sus chavales los domingos por la mañana en esta nueva liturgia del deporte, de las carreras, de las marchas, de las... Bueno, pues también nosotros teníamos lo nuestro, pero era jeringuillas y los otros baberos. Bueno, pues en aquella época de jeringuillas y de baberos, en el Colegio Lourdes había 70 hermanos de la Salle. Solo había 5 profesores laicos. En realidad, 5 porque 2 eran obligatorios. Es decir, que el sistema educativo, el régimen del general Franco, como se dice ahora, pues imponía el profesor de formación del espíritu nacional y el de educación física. Es curioso, pero tenía esta intención el régimen educativo y político de entonces, ¿no? Que en los colegios hubiera el profesor de formación del espíritu nacional. Todavía me acuerdo del libro de segundo de bachillerato con una fotografía del doncel de Sigüenza, de formación del espíritu nacional, y luego el profesor de educación física. Y luego había otros 3 profesores, recuerdo el profesor de física y química, porque lo mismo no había hermanos de la Salle suficientes con esa titulación. Pero digo, ese ámbito. Ahora en mi colegio, me parece que hay un hermano de la Salle dando clase, y hay un benemérito grupo de profesores que supuestamente tratan de haber asumido el carisma y de ofrecer una propuesta educativa católica. Es decir, que tenga un sentido educativo que parte de una comprensión antropológica y que tiene como horizonte un sentido vocacional de la existencia. En todos los ámbitos de esta expresión vocación puede significar, y que ayuda a vivir de manera permanente el coloquio entre fe y razón, entre naturaleza, libertad y gracia, entre la fidelidad a la tradición recibida y la novedad del tiempo, entre el coloquio, entre lo que acontece en la historia y lo eterno. A mí me preocupa mucho que en nuestras escuelas católicas lo católico queda de alguna forma definido de la siguiente manera. Esta es una escuela católica porque hay clase de religión. Es una escuela católica porque educamos en valores. Es una escuela católica porque en nuestro calendario, lleno de días del calendario de las Naciones Unidas, hay alguna campaña. Iba a decir, no quiero entrar en ninguna de las 3 cosas que podría entrar, y de manera crítica. Pero ¿cuál es lo que realmente me parece preocupante? Que de nuestras escuelas católicas mayoritariamente se haya excluido la
en el interior del aula, cualquiera que sea la asignatura, cualquiera que sea la actividad del colegio, estos coloquios centrales que definen lo católico, la relación entre razón y fe, que hoy lo precisa, iba a decir, más la razón que la fe, porque la razón ha quedado reducida en el tiempo moderno a un uso instrumental, y las leyes educativas que son funcionales al sistema económico dominante plantean también un uso instrumental de la razón, no una razón abierta a una permanente búsqueda de la verdad, que es lo que el coloquio con la fe ayuda a abrir, a lanzar. Entonces, este es el gran desafío. Lo que define una escuela católica no es ni el ideario de la puerta, ni que haya determinados valores que valen igual para un roto que para un descosido, porque el valor es el resplandor del bien, y cuando no hay acuerdo sobre el bien, los valores son claramente manipulables, son ideológicos. Por eso hay una diferencia. Enarbolando los mismos valores de libertad, de solidaridad, de tolerancia, por hablar de sostenibilidad, Dios me libre, pues, o de inclusión. El coloquio razón y fe, que ayuda a acoger una verdad sobre el bien, ilumina de manera diferente el resplandor que llamamos valor. Porque la libertad le ponemos en coloquio con la llamada y con la responsabilidad. Porque la tolerancia la leemos en la clave de lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, ese que les gusta tanto a las novias que se lean las bodas y a los novios. La caridad todo lo soporta, todo lo tolera, porque tolerar es llevar a cuestas. Tolerar no es poner del frente del otro en un respeto burgués de mírame y no me toques, sino estar dispuesto a llevar a cuestas al otro. Eso sí que es tolerar. Tolerar sus defectos, llevándoles a cuestas. Tolerar su forma de ser, su momento vital, llevándole a cuestas. Bien, pues es en el aula donde se juega la catolicidad. No es en los carteles, no es en los días de, y es en la realidad de profesores confesantes. Importa más que los profesores sean confesantes que el ideario sea confesional. Profesores confesantes, con lo que eso significa, porque confesante, que es una expresión que viene incluso desde las iglesias evangélicas luteranas y que tiene que ver con momentos de resistencia a los totalitarismos europeos del siglo pasado, ¿no? Pues dice también, ¿no?, de nuestro momento de rescate, ¿no?, por ir al título de ahí. Bien, la Iglesia, por tanto, ¿cómo entramos en ese coloquio? ¿Cuál es la condición de profesores confesantes? ¿Cómo puede aparecer una compañía entre los profesores? Porque en mi colegio, los 70 hermanos de La Salle, en aquel momento todos con sotana y babero, por cierto, pues aparecían como una compañía, como una congregación, como un equipo. Y luego eran muy distintos. Entonces, claro, el desafío en nuestras escuelas es que los profesores, algunos de los profesores, sean compañía, sean equipo, sean comunidad cristiana. Bien, y luego, claro, está la escuela, el sistema educativo y, por tanto, la economía y la política, los intereses y las ideologías, la posible instrumentación de la escuela. Y en el centro la persona, que no es lo mismo que la mirada sobre la persona sea decir individuo, que la mirada sobre quien está en el centro sea decir persona. Vamos a celebrar en este año 25 los 1700 años
de Nicea. Y en esos concilios que aparecen en aquella época del final de la primera navegación cristiana, aparece con fuerza la expresión persona. Persona, dicho de las personas trinitarias, ontológicamente relacionales, idénticas y diferentes, una y tres. Esta mirada es nuestra mirada sobre la persona. Y no es lo mismo pensar que quien está en el centro es un individuo, indivisum in se, et diviso ab alio, por tanto con pretensión de autonomía, de autosuficiencia, de independencia, de desvinculación, como objetivos de un proyecto liberador del individuo, como objetivos de un proyecto de empoderamiento, por decir una de las palabras de la jerga dominante. No. Estamos hablando de que en el centro está la persona. Y si es la persona la que está en el centro, nuestro objetivo es descentrarle, no hacerle un ídolo, no hacer de la pedagogía un paidocentrismo, un elogio desmedido del niño, como si todavía Rousseau tuviera razón y fuera una especie de santo al que hay que liberar de lo que le contamina. La educación de una persona supone descentrarla. Descentrarla precisamente hacia todo aquello que hemos venido hablando, ¿no? Descentrarla, haciéndole caer en la cuenta de que no ha nacido por casualidad ni por aprobar una oposición, sino que ha nacido como un don, como un regalo. Descentrar desde una comprensión nueva de su posición en relación con la familia, con la sociedad. Descentrar para que descubra que es llamado, para descubrir un nuevo centro, el centro de una vida en el que el Dios que se ha hecho hombre permite un hombre que pueda ser Dios, pero sale al paso de la tentación que está en la hora originaria. Seréis como dioses y comáis de este árbol, de la autonomía, del árbol de la ciencia. Es una vieja historia, pero como es eterna, se reproduce en cada momento del tiempo. Por eso, amigos, descentrar es ayudar a una educación que estudia para conocer la realidad. Descentrar es salir al paso de toda corriente que afirme que el aprendizaje debe hacerse en el propio alumno, en sus conocimientos anteriores y sus intereses, porque de esta posición se ha extraído la idea de que el alumno es y debe ser su propia autoridad en materia de aprendizaje y que debe de gustarle lo que hace. Nadie, como él mismo, sabe lo que le apetece. El nuevo papel del docente sería así ser solo un facilitador, alguien a quien se puede consultar. Se propone aprender a aprender, pero sin necesidad de aprender muchos contenidos. Es el coloquio entre el cómo y el qué, que las dos cosas son importantes. Salgamos de la dialéctica de los contrarios. Pero a nuestra escuela le interesa el cómo y el qué. Aprender a aprender, aprendiendo ¿qué? Aprendiendo contenidos que vienen de fuera, de la sociedad, de la historia, de la fe. Porque si no, nuestras nuevas corrientes instauradas en las últimas leyes educativas, que son fundamentalmente dominadas por el constructivismo y la sociología de la educación, bueno, pues suponen una dificultad. Termino. El Papa Francisco, siguiendo la estela de lo que Benedicto XVI había hablado como emergencia educativa, hace una propuesta de un pacto educativo global. Y en ese pacto educativo global, el Papa pone unos puntos de referencia. La persona
la persona en el centro, desde una comprensión de la persona. Por eso, en este ámbito del Pacto Educativo Global sale también el documento del Dicasterio de la antigua Congregación para la Educación, varón y mujer los creó. Así el Papa habla de que el punto de partida del Pacto Educativo Global es una sana antropología. La educación religiosa en la escuela, dice el Papa, ha de ayudar desde esta convicción antropológica, la actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad propia de los individuos. Esta ruptura del individualismo dominante es la raíz que hace posible todo el cuidado de los demás y del medio ambiente y que hace brotar la reacción moral. Además, el Papa habla de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Supone apuestas a largo plazo, energías educativas para impulsar un nuevo humanismo que han de ser aportadas por todos los concernidos en la propuesta educativa, la familia, la escuela, la sociedad, para lo cual se precisa, sí, imaginación, instrumentos y trabajo, dice el Papa. También el Papa, y con esto sí que concluyo, plantea que es verdad que en la educación hemos de ayudar a descifrar y responder la pregunta original, ¿quién soy? Pero él añade, y está, por ejemplo, en la razón de ser del Congreso sobre la vida como vocación, que ha convocado la Conferencia Episcopal Española, también preguntarse, ¿para quién soy? Si en una forma de responder el quién soy, la respuesta es, ¿eres el poder? ¿Eres la autonomía? ¿Eres un yo individual, poderoso, autónomo? La mejor manera de descifrar quién soy, que responda a nuestra condición del sujeto como persona relacional y relacionada, es ¿para quién soy? Y respondiendo a la pregunta ¿para quién soy?, ahondamos en esa pregunta fundante de la existencia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hijo. ¿Quién soy? Hermano. ¿Quién soy? Heredero y heraldo que anuncia por los caminos de la historia que viene el reino de Dios. Lo que desde esta noche comenzaremos a decir con fuerza, Maránata, ven Señor Jesús. Escuchamos diversas preguntas, porque si yo respondo tengo la tentación de en una respuesta estar todo el tiempo hablando y no merece la pena. Entonces yo escucho, porque así nos escuchamos y si hay alguna cosa que yo pueda responder, lo haré. Bien, pues comenzamos. Tenemos muchas preguntas. No sé si ir haciendo de 4 en 4. Bien. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿es la crisis educativa una de las muchas caras de la crisis social y de valores de la cultura occidental? ¿Puede arreglarse la educación sin arreglar la crisis social? Hace 2 cursos académicos, una alumna de matemáticas comentó en clase a sus compañeros que no se sentía mujer y que la llamáramos Manuel. Hoy es una mujer coqueta, pizpiripeta y que graba vídeos musicales con sus propias letras. Pero ¿cómo reaccionar a lo que nos comentó en clase aquel día? Si la educación radica tanto en los profesores confesantes, ¿qué misión tendrían los profesores católicos en una institución pública? Sin dejar de lado la educación católica, sino sumando una a la otra. ¿Cree usted que el constructivismo como teoría educativa es radicalmente opuesto al personalismo educativo? Bien, digo alguna cosa.
yo no tengo respuestas para todo. Crisis. Vivimos en lo que de una u otra forma yo creo que hay un acuerdo compartido. Un cambio de época. En el cambio de época nos podemos situar de una manera post. Es decir, que hay una forma de definir el cambio de época, es que estamos en un mundo postmoderno, poshumano, postsecular. O nos podemos situar en una clave pre. Estamos en un tiempo de pre-expresión mayor de la vida cristiana, en un tiempo pre de lo que queremos sembrar en el camino de la historia. En todo caso, la crisis nos pide discernimiento, nos pide caer en la cuenta de dónde están estos asuntos del mundo en cambio y de qué es lo que nosotros queremos ofrecer. Respecto de la crisis social, una de lo que me parece a mí unas tendencias que terminan perjudicando a la escuela es querer hacer de la escuela el remedio de las desigualdades o de los problemas sociales que tenemos en nuestra sociedad. Porque eso da una cierta tendencia a un, si se me permite, con todo el respeto, porque hay la intención de ayudar a personas que lo pasan mal, ¿no?, de un populismo educativo. Es decir, que la escuela es la escuela. Evidentemente, yo le he dicho que tiene que ver el mundo en el que vivimos, la economía y la política en la que vivimos. Pero la mejor aportación que puede hacer la escuela, incluso a superar nuestras crisis económicas y políticas, es responder a su vocación. Es decir, que educar merece la pena y no caer en la tentación de decir, como este niño pasa tantas penas en casa, voy a hacer lo posible porque en la escuela no pase ninguna pena, en el sentido que yo he dicho esta expresión antes, ¿no? Está claro que hay un contexto social, pero hay que vivirle esta crisis social desde lo que la escuela puede ofrecer y no querer asumir una pretensión en la escuela distinta de la que es su vocación, porque el mejor servicio que la escuela puede prestar a que el tiempo que vivimos sea un tiempo es educar en el sentido de lograr que una persona descubra quién es y para quién es. Este aspecto. La cuestión trans, bueno, está ahí en todo esto. Evidentemente nosotros hemos de acoger a las personas, como son o como están, pero hemos de acoger en la verdad. Y en la medida de lo posible, desde una acogida que no rompa la posibilidad de un diálogo, hemos de acoger y ayudar a la persona a que descubra, que caiga en la verdad. También la verdad de ver los casos reales que pueda haber de disforia de género real, que puedan ser diagnosticados. Sé que esto es complicado porque la propia ley que regula esto, como quiere despatologizar, en realidad está censurando la posibilidad de un acercamiento que ayude a la otra persona, a la persona que tenemos delante, a descubrir aspectos de su propio ser, de su propia condición, que puedan ser encauzados de otra manera. Aquí el desafío mayor, y al que creo que nosotros hemos de hacer frente, es esta tendencia que está tan marcada en el mundo actual, ¿no?, que es, voy a decir de dos maneras, ¿no? Una, que desde esta situación de las situaciones de diversidad, que normalmente van acompañadas las situaciones de diversidad con la expresión víctima de no ser acogido, no ser incluido, no ser aceptado, o tengamos un doble movimiento. Para poder acoger a quien plantea una situación de diversidad, tenemos que cambiar lo que somos, tenemos que cambiar nuestra propuesta, tenemos que modificar el edificio. Yo creo que hay que salir al paso. Y después, con este momento actual, y sé que esto que digo es bastante complicadito, pero la relación entre víctima, culpa, inocente, poder, es complicada en el mundo actual, Es complicada.
porque de alguna manera, ante la realidad realísima en muchos casos de las víctimas, hay una manera de cómo socialmente nos ponemos en relación con la culpa y la pretensión de inocencia, por decirlo así. Esto es una cuestión para un desarrollo mayor, ¿no? La verdad es que estoy pensando ahora en una referencia concreta, que es un libro de Marie-Joseph Le Guillou que se llama El Inocente. Y desde El Inocente, que es un libro escrito ya hace tiempo, antes de que apareciera todo desde el pensamiento woke, que es un pensamiento al mismo tiempo puritano e inquisidor. Es puritano en el sentido de querer incluso hacer una relectura de la historia en la búsqueda de la inocencia, y al mismo tiempo inquisidor, queriendo rastrear cualquier tipo de culpa que siempre han sido otros, los que vivieron en el siglo XVI o XIX o XX o antes de ayer. Entonces, aquí hay un fenómeno social, cultural, bien interesante. Perdonad que me he ido desde aquí, pero nosotros, yo he dicho antes, disciplina y afecto. Me valdría también para este asunto afecto, acogida y disciplina, autoridad, propuesta de verdad y con sentido de la paciencia histórica, con sentido del tiempo. Que este tipo de acogida y de propuesta no se hace en la primera entrevista. Bien. La presencia de los católicos en la escuela pública es importantísima y evidentemente que están llamados ahí a ofrecer precisamente una de las características de lo católico, que es la capacidad de poner en relación. La capacidad de poner en relación unos asuntos y otros, causas y efectos, lo que se vive en un aula y lo que se vive en otra, la cercanía al alumno, la relación con los demás, la presencia como expresión de la genuina vocación laical en un mundo concreto, en un ambiente y en una institución concreta, como es el ambiente de la escuela y la institución del sistema educativo, es muy importante. Y nosotros en la Iglesia, es verdad que el esfuerzo mayor que hacemos es el acompañamiento de los profesores de religión en la escuela estatal, porque escuela pública somos todos, ¿eh? Ojo, también con el lenguaje. Escuela pública somos todos. Si de verdad un Estado reconoce el principio de subsidiariedad y el derecho también de las organizaciones sociales de hacer una propuesta, el Estado ofrece un marco, una ley educativa, unos recursos, pero ese es el espacio público, un espacio público de iniciativa estatal, un espacio público de iniciativa social. Es verdad que en el espacio público de iniciativa estatal la Iglesia cuida mucho a los profesores de religión, menos a otros profesores. Esto también tiene que ver con la crisis asociativa que tenemos los católicos españoles. Es difícil hacer este acompañamiento si los católicos presentes en la escuela no se asocian, no viven su vida como un ministerio, además de como una profesión en la que se ganan la vida y se asocian con otros. En el interior de la Iglesia esa asociación lo llamamos comunidad cristiana. En la vida pública, en la vida social, a esa expresión de la comunidad cristiana lo llamamos asociación, pero son cara y cruz de la misma pretensión. Bueno, seguimos porque si no yo hablo demasiado. Sí, solo una pregunta más, porque creo que la mayor parte ha sido contestadas en el diálogo que acabamos de tener. Entonces, como las preguntas reiteran un poquito la pregunta anterior, pues solo una más que creo que va en lo último que usted estaba diciendo. Dice, ante la imposibilidad de que regrese la realidad, incluso su conveniencia, se refiere a la realidad de los religiosos, de los colegios religiosos que usted citaba antes. ¿Podría dar algunas claves para que ese desafío que nos ha mencionado para el profesorado laico sea una comunidad cristiana que educa? Bien, yo hago un comentario, no hago una tesis doctoral sobre esto. Vamos a ver, diría yo desde lo que quieren ser acentos en este momento de la Iglesia española, ¿no? Ayudarnos unos a otros a caer en la cuenta de que lo que vivimos es expresión de una vocación.
la vocación, la vida como vocación. El corazón de la vocación laical, la Iglesia lo llama caridad social o política. Y esa caridad social o política precisa formarse. Y por eso yo diría, es imprescindible, aunque es una palabra un poco fuerte, para formar el corazón en la caridad pastoral, el ministerio ordenado, en la caridad consumada en la vivencia de un carisma, la vida de especial consagración, y en la caridad social y política, que es el corazón de la vida laical, es precisa una comunidad formativa. Una comunidad formativa para iniciarse, entonces decimos, para ser presbítero hay que ir al seminario, es una comunidad formativa. Y nosotros decimos, esa comunidad formativa se extiende en el presbiterio como comunidad de formación permanente. En la vida de los religiosos y religiosas, de la vida consagrada de diversas formas, también de formas laicales de vida consagrada, pues hay comunidades formativas. Claro, ¿dónde tenemos el mayor déficit en la Iglesia de comunidades formativas? Para preparar al matrimonio cristiano y para preparar a la vocación laical. Yo cuando fui a ver al Papa y le hablamos del Congreso de las Vocaciones, antes de recibir el papel, dijo, ustedes, la principal vocación que deben de cuidar es la vocación al matrimonio. Porque en Europa, la situación, ¿qué es lo que más me llama la atención de Europa?, nos dijo el Papa. Pues este suicidio demográfico, esta realidad de sociedad que prescinde del matrimonio como alianza para la transmisión de la vida, ¿no? Y dígase de la vocación laical, claro, lógicamente. Entonces, esto es el acento mayor que yo quisiera poner. Descubrir la vida como vocación, caer en la cuenta de que es precisa una comunidad formativa y luego dentro de esta formación yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande en el coloquio entre fe y razón. Nosotros tenemos ahora un problema grande. No tenemos profesores de religión. ¿Por qué? Porque no hay gente que estudie teología. Pero el que en cada centro haya alguna persona que sea profesional, por decirlo así, de la filosofía y de la teología es imprescindible. Es decir, que hace falta gente que estudie filosofía y teología, pero no para dar clase de religión, sino para estar en el claustro, para ayudar al claustro a un coloquio con lo real, con el tiempo, la filosofía, para un coloquio entre fe y razón, la teología. Bien, pues como se nos ha agotado el tiempo, vamos a terminar aquí. Damos muchas gracias a don Luis Argüello por su hermosa conferencia. Además ha abarcado, yo creo, que todos los temas que nos confiere para este congreso. Y si necesitan hacerle alguna pregunta, pues lo tendremos que reservar para otras sesiones, porque ahora vamos a dar por finalizada esta primera conferencia inaugural. Muchísimas gracias. Tras esta interesante conferencia, ahora vamos a tener un pequeño descanso de unos 30 minutos. Pueden acudir al pasillo, donde habrá un pequeño aperitivo. A las 11:35 reanudamos la sesión para continuar con la conferencia del profesor doctor don Francesc Torralba. Si desean comprar alguno de los libros disponibles en el mostrador, pueden hacerlo ahora en el descanso. Será posible también durante los descansos de todo el congreso. Muchas gracias.